Usted escucha Nocturna RCN Podcast. Bienvenidos a este podcast de Nocturna RCN, la radio en la noche, también en el día. En este capítulo vamos a tener grandes sorpresas. Vamos a seguir develando ese oscuro plan que tiene la minga indígena que se dirige hacia Bogotá con la señora Diana Perafán. Diana Perafán es una líder indígena independiente del Cauca. Vamos a hablar con ella. Y también conoceremos la historia de Santiago Martínez, que tiene una historia particular porque además de ser un gran escritor, es bisnieto de 2 presidentes de la República de Colombia. Este hombre, este colombiano, asegura tener descubierto el lugar preciso en donde reposa la Atlántida. Esto es para no perdérselo. Así que bienvenidos. Ella es Diana Perafán. Ella es una líder de comunidades indígenas. También es una indígena independiente del CRIC. Su profesión está relacionada también con la abogacía y es abogada, asesora de los cabildos indígenas independientes y está con nosotros a esta hora. Doña Diana, gracias por atendernos. Bienvenida. Para mí es gratificante poder sentarnos, poder hablar para entender un poco lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Muchas personas se estarán en este momento preguntando en el país qué es la minga y por qué dicen algunos que está amenazando la estabilidad del gobierno en estos momentos. No sé si podamos iniciar por ahí. Claro que sí. Realmente la minga, vamos a descifrar en su contexto real, en su significado real, la minga es un trabajo comunitario. Lastimosamente está siendo malinterpretado por esta colectividad que lo único que pretende es generar un caos, una anarquía, pero esto ya venía atrasado desde el Foro de Sao Paulo, esto ya venía atrasado hace mucho tiempo. Pues tengamos en cuenta que lo que realmente está aquí es un proselitismo político en donde no podemos negar que teníamos hace 4 años unas FARC en un territorio ejerciendo presión, asesinando colombianos, ayudando al crecimiento del narcotráfico y muchas cosas más. Hoy los tenemos en el Congreso y no podemos negar que son uno de los artífices de las marchas y de las protestas que en este momento se están gestando a nivel nacional. Esa minga politizada, esos grupos políticos que se han metido con esos sectores indígenas que tienen un pacto con las FARC y que ahora están llevando a cabo y a cabalidad todo ese pacto, nos preocupa. Doña Diana, ¿qué hay detrás de esa minga que vemos hoy, que conocemos hoy en día? Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto simplemente está la pretensión de desestabilizar el Estado Social de Derecho, de fomentar una ideología política que realmente no cabe en el estilo de vida cotidiano de nosotros los colombianos. Se quiere implementar un socialismo, se quiere implementar una vulneración de derechos constitucionales, se quiere vulnerar realmente ese equilibrio aún que existe en la sociedad. Hace un momento es algo muy claro. No todos los indígenas están de acuerdo con estas acciones por un simple hecho de que es la dirigencia, fueron sus líderes los que negociaban con cada uno de los comandantes de los distintos frentes de las FARC y con ellos era que hacían sus acuerdos. La comunidad está llevada como
borrego a matadero. La comunidad es simplemente los tontos útiles para que estos planes de anarquía, estos planes de fomentar una ideología política que va en contra realmente de valores y principios y aún en contra de la misma constitucionalidad de nuestro país, pues sea fomentada de una manera agresiva. Nosotros no podemos seguir mirando, y eso sí, créeme que con mucho respeto le hago un llamado a la ciudadanía. Por favor, no podemos seguir mirando, ay, pobrecito el indio, ay, pobrecito los indios, ay, tan queridos los indios. Es que esa lástima, ese pobrecito, es lo que los ha fortalecido para que dentro del pobrecito se les faculte a generar esa diferencia de clases, esa diferencia étnica. Yo no logro entender, aquí en Colombia no hay raza pura. Aquí en la mitad de nosotros hay un negro, hay un blanco, hay un mestizo, hay un indio. Aquí razas puras no existen. Lo que sí existen es comunidades que han pervivido sus usos y costumbres, su lenguaje, sus vestidos, pero también hay comunidades que trabajan y que pagan impuestos y otros que simplemente viven de la calamidad, viven de la pobreza, porque les conviene. Es que ese discurso de la diferencia de clases, pues es una mala interpretación del marxismo y es una pésima interpretación para poder sostener un socialismo de que es que el rico hay que atacarlo porque no pueden haber ricos y pobrecitos los pobres. Diana, se habla de unos compromisos que tiene el gobierno nacional, que ha adquirido el gobierno, no solo este gobierno, estamos hablando de varios gobiernos atrás, que ha adquirido compromisos con las comunidades indígenas. En específico, hago referencia al Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC. Estos compromisos que muchos alegan que el Estado nunca ha respetado y que el gobierno nunca ha hecho valer, ¿esto es tan así? ¿O cómo es esto? Bueno, para que entendamos el origen, para que entendamos los actos que se están dando, tenemos que conocer el origen. Y el origen de esto se da el 16 de diciembre de 1991, masacre del Nilo, o Caloto. Surge una masacre donde realmente hubo complicidad de la misma dirigencia indígena que el CRIC contrata al Quintín Lame para entrenar a los indios para que puedan invadir tierras y luego generar la masacre. Sí, hubieron actores paramilitares, hubieron actores narcotráfico, pero en el fondo al que está quieto se deja quieto y los indios no entendieron y generaron y era necesario propiciar una masacre. ¿Por qué? La masacre se inicia simplemente para que el Consejo Regional Indígena pudiera justificar el invadir propiedad privada. Obligaron al gobierno a sentarse. El gobierno en ese entonces estaba César Gaviria, el presidente. El señor no analizó, el señor no estudió, el señor no fue precavido, secretario de gobierno Luis Fernando Velasco, y todo el mundo se le arrodilló a la dirigencia indígena. No se hizo un análisis de fondo judicial, no se investigó, no se indagó, no se fue al profundo del asunto. Se firmaron unos acuerdos simplemente para poder callar a los indígenas, para que no nos fueran a denunciar a Colombia ante la Corte Interamericana. Ahí está los abogados José Alvear Restrepo. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pasamos del año 91 al año de 1999, acta de Nogrado. Y resulta que el Consejo Regional Indígena hace un taponamiento en la Panamericana y pide su resolución y obliga al gobierno bajo el argumento de que usted nos mató a los indios, usted no estuvo de acuerdo, usted no nos cuidó. Entonces surge el decreto 982 que está insertado en los acuerdos Masacre del Nilo. Unos acuerdos en donde, si vamos al marco lógico, si eran 20 familias las afectadas, fueron 20 los muertos, pues hombre, dentro del marco de la lógica y de la legalidad, eran 20 familias que tenían que ser reparadas, no una colectividad. Sin embargo, el Ministerio del Interior se hizo un desborde y le concedió 16.565 hectáreas de tierra al movimiento indígena y empiezan a hacer negociaciones con tal de que los indios, por favor, calmados, no nos vayan a aventar en otras instancias. Les entregaron el país a los indígenas y los indígenas siempre han tenido algunos líderes indígenas, que no puedo mezclarlos a todos, algunos líderes indígenas han tenido su simpatía con las FARC.
Entonces, qué bien el escenario histórico, el escenario del momento, que es un escenario político, nos facilitó empezar a construir esa política agraria, esa política de paz, argumentada sobre una masacre, pero aliado con su grupo armado, que era las FARC, y que posteriormente ha venido siendo la Guardia Indígena. Entonces, se da el 982 y luego viene el decreto 1811. En este momento, si nosotros miramos esos decretos que diferentes gobiernos han venido ratificando con las comunidades indígenas, textualmente les voy a manifestar que el decreto 1811 lo firmaron el 7 de noviembre del 2017 y de manera textual dice, por medio del cual se crean mecanismos especiales para el cumplimiento, desarrollo y seguimiento de compromisos adquiridos del Gobierno Nacional con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y se actualiza la Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Política Pública Indígena para el CRIC, creado por el decreto 982. Entonces, ellos ahorita están diciendo, no, debate político. Sí, ya, tienen que decir que debate político porque es que no pueden reclamar tierras porque tierras ya les han dado en el Putumayo, les han dado en el Baupés, en el Caquetá, en el Guainía, y resulta que ellos dicen, aquí hay terratenientes. Claro que los indígenas también tienen un terrateniente y se llama Saray Bitonachagüento. Y resulta que tantas hectáreas en diferentes departamentos, que incluido está el Tolima, incluido está el Valle y parte del Cauca, están a nombre de esta señora, que era un familiar de uno de los gobernadores indígenas de aquel momento. Entonces, en ese orden de ideas, que ese es el origen, podemos mirar realmente que esto viene entrelazado desde el año 91 hasta la fecha, donde a los indígenas el gobierno se les ha arrodillado, el gobierno les ha dado todo, pero muy claro tenemos que tener los ciudadanos colombianos que ahí dice para el CRIC, ahí no dice guambianos, no dice AICO, no dice cabildos independientes, no dice afros, no dice mestizos, no, es solamente CRIC. Entonces, están creando un estado dentro de otro estado y lo único que están haciendo ellos es blindarse en una jurisdicción indígena que realmente es fomentadora y fortalecedora de actos de completa impunidad. Pues seguimos asombrados, doña Diana, con todo lo que usted nos cuenta. Y entre todo lo que nos ha dicho, me causa curiosidad un dato. 1.3 billones de pesos se le entregan al CRIC. ¿Eso sí. se lo entrega qué, el Estado? Aquí le llama a uno la atención, ¿no? O sea, yo no entiendo y pues esto sí con el máximo respeto se lo expreso al presidente Iván Duque, pues yo no sé, él dice él dijo que el que la hace la paga y que él no negocia con ilegales, pero yo no entiendo él cómo mandó al señor Miguel Ceballos, alto comisionado, para que en menos de un año le entregara plata al CRIC, porque a la primera persona que le entregaron fue a la señora Floralba Velasco de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Y eso se tomaron la foto y que queridos y que todos bonitos. Y después de la pandemia entregaron la otra parte y también hubo la foto con el señor Hermes Pete y felices. Cuando yo les quiero decir al país entero, me parece un acto irresponsable del presidente Iván Duque y del alto comisionado que le den tanta plata a estos grupos. ¿Por qué razón? Porque se está fomentando el terrorismo, el narcotráfico y se está olvidando una realidad del país. Entonces, esos son actos irresponsables de ambas partes, tanto del gobierno como tanto de un Consejo Regional Indígena que solamente quiere crear un Estado sobre otro Estado para fomentar su política de terrorismo, de la cual no estamos de acuerdo muchos de nosotros los caucanos, y que hay cabildos indígenas que son cristianos y evangélicos, que trabajan. Mira, la mayoría de los cabildos que represento aglutinan a 35,000 personas. Están recogiendo café, están sembrando. No le han pedido nada al gobierno, no piden tierras, no hacen alianzas con ningún grupo armado. Simplemente le pedimos una vez al gobierno una mesa de concertación para poder, hablemos de política pública, pero de forma equitativa, y no la vemos. Entonces, este es un llamado de atención al gobierno nacional. Debe el gobierno entender la realidad del país.
Nocturna de RCN. Escritor Santiago Martínez, Sí. pues indagando sobre usted, tengo entendido, usted bisnieto de 2 presidentes de Colombia, ¿de quiénes? Pues realmente de Manuel María Mallarino, y hay un personaje por ahí que es José Vicente Concha. Manuel María Mallarino me parece muy interesante y es mi tatarabuelo directo y es casado con la María, por eso digo que es muy interesante, porque la María fue Mercedes Cabal Borrero, mi tatarabuela, que está en un cuadro en el Museo Nacional y es la protagonista de la novela La María, de Jorge Isaac. Claro, Señor. Esos son mis antecesores. este hombre, nuestro escritor invitado, bogotano, con características santanderianas, vallecaucanas, bueno, Sí, señor. es la característica de nuestro invitado, de nuestro personaje de hoy, Santiago Martínez Concha. Escritor, Sí, señor. Dígame. usted ha venido haciendo unas investigaciones de lo que usted llama la Atlántida de Platón, que si existe o no existe. ¿Esto existe? ¿Qué es eso de la Atlántida de Platón? Pues le voy a contar en síntesis, tratando de resumir al máximo algo de mis investigaciones. Yo Sí, señor. comencé a pensar en la Atlántida desde que era muy joven. Siempre me fascinó el tema de la Atlántida, pero de ahí a descubrir la Atlántida jamás me soñé descubrir la Atlántida. Pero afortunadamente con la tecnología satelital y con la NASA y con todas esas cosas que suceden alrededor del mundo hoy día, pude descubrir la Atlántida como la hubiera podido descubrir cualquier persona. Con la Atlántida soñaron muchísimos escritores desde hace muchísimos años. Tal vez el que más se aproximó al descubrimiento de la Atlántida, además de Platón, fue un personaje en la Edad Media, que puso la Atlántida en el sitio en que la puso Platón, pero simplemente la puso al revés, con el norte mirando al sur y el sur mirando al norte. Pero sí la localizó en el centro del Atlántico, junto a las Islas Azores. Y ese personaje, pues realmente no la pudo ver como la puede ver hoy día cualquier persona, porque no poseía tecnología satelital. Platón simplemente creyó en lo que le dijo su abuelo. Eso es otra cosa muy interesante. Lo voy a explicar un poco. El día que Platón comenzó a escribir los diálogos de la Atlántida, los diálogos del Timeo y el Critias o diálogos de la ancianidad, como se llaman, él dice: recuerdo el día más feliz e interesante de mi vida, cuando mi abuelo me sentó en sus rodillas y me contó la mejor historia que yo haya escuchado jamás, y empezó a contarle la historia de la Atlántida. Ese día hay una fiesta en Atenas, todos los niños salieron a jugar, pero él no. Platón se quedó sentado en las rodillas de su abuelo y escuchó esta historia maravillosa de la Atlántida. Realmente la Atlántida sí existió. Él recibió de sus progenitores dibujos de la Atlántida, de la localización de la Atlántida, de un montón de cosas sobre la Atlántida, y las transmite en esos diálogos del Timeo y el Critias, que se llaman también diálogos de la ancianidad, lo repito tal cual. Y él escribió esos diálogos, que son unas 21, 22, 23, 24 páginas, dependiendo del idioma o del tamaño de la letra, y contó lo que su abuelo le había resumido ese día. Si usted mira lo que Platón dice, con lo que yo descubrí, es exactamente igual y coincide perfecto, como un billete de $1.000.000 de dólares, haga de cuenta usted, con una serie de marcas de tinta y marcas de agua en el billete, para que las personas no le pudieran falsificar el descubrimiento a Platón. Lo mismo le voy a explicar de qué se trata lo que yo vi, que lo puede ver cualquier persona, y está en mi libro Códex. Todo en mi libro Códex, que es un libro fotográfico. Afortunadamente es fotográfico, afortunadamente es en color, ¿no? Entonces las personas pueden ver lo que yo descubrí.
Yo digo que es un libro muy afortunado y tengo un editor que yo fui muy afortunado con ese editor que es Víctor Hugo Cangrejo. Cuando él vio mis fotografías y él leyó la historia que yo escribí en ese libro, dijo, no, yo tengo que publicar esto, pero lo tengo que publicar con fotografías en colores, las fotografías originales en colores. Y así lo hizo. Aquí tuvimos al señor Cangrejo. Aquí lo tuvimos. Ah, qué bueno. Vea usted. Sí. Y entonces él pues me publicó ese libro. ¿Qué dice Platón que certifica en ese estudio o cosas o conjunto de datos que él recibió? Él habla de un continente del tamaño de Libia y Asia Menor combinadas, y en aquella época el Asia Menor era la actual, más o menos la actual Turquía. O sea, estamos hablando de 1.125.000 kilómetros cuadrados. Eso es exactamente lo que puede verse hoy día en el fondo del mar. Una isla rectangular, tal como lo afirma Platón, con 1.125.000 kilómetros cuadrados en el centro del Atlántico. Pues eso no es una coincidencia, eso es una cosa, es una señal macro de ese billete del $1.000.000 que diseña Platón, para que nadie se lo vaya a copiar. La segunda característica que él describe es un canal norte-sur. Haga de cuenta usted el risco del Atlántico Medio, donde está el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos, se puede ver un cañón. El risco del Atlántico Medio es lo mismo que él describe, un gran cañón en el centro, por donde corre seguramente un río, o corría un río en esa época, y está orientado norte-sur. Eso puede verse exactamente como está descrito por Platón. Luego también describe una serie de elementos como un volcán que destruyó finalmente la Atlántida. Ese volcán puede verse exactamente al norte de lo que hoy día se puede observar donde está localizada la Atlántida. Ese volcán tiene una caldera, o sea, un diámetro, una boca de 45 o 46 kilómetros de diámetro. No es el más grande del mundo, pero tampoco es el más pequeño. Es un volcán gigantesco. Debió vomitar kilómetros de ceniza a la atmósfera cuando explotó, cuando hizo explosión. Comparémoslo, por ejemplo, con el volcán del Monte Toba en Sumatra, que hizo explosión hace unos 70 o 75.000 años atrás, que botó a la atmósfera 800 kilómetros cúbicos de ceniza. Imagínese usted. ¿Qué tal eso? Y ese volcán botó material alrededor suyo en una extensión de 100 kilómetros en un sentido y 35 kilómetros en otro sentido. En el otro sentido. O sea, es una cosa impresionante. El material piroclástico que botó a la atmósfera fueron 2.800 kilómetros cúbicos de material piroclástico, o sea, lava fundida, ¿no? La población de la Tierra, cuando la explosión del Monte Toba se redujo a 10.000 humanos, quedaron 1.000 parejas reproductivas únicamente. Fue una erupción 100 veces más poderosa que la erupción del Monte Tambora en 1816. O sea, la erupción del Monte Toba cambió el mundo, pero la erupción la desaparición de la Atlántida en un día y una noche fatal también cambió al mundo de esa época. ¿Quién poblaba la Atlántida? ¿Quiénes? Eso le iba a preguntar. Sí, ¿Qué habitantes había allí? ¿Quiénes eran? ¿Qué características tenían? Pues muy interesante. Esa pregunta es muy, muy interesante. Y en la Atlántida está escrito por los sacerdotes de Sais, que coinciden más o menos con el descubrimiento del abuelo de Platón cuando estuvo por allá visitando el templo de Sais en Egipto. Habla que 800 años antes existían y habían unos habitantes que eran unos gigantes en Egipto, o sea, eran descendientes directos de los ángeles caídos, y eso suena muy raro, pero en el libro de Enoc está muy claramente explicado. Esos gigantes que habitaban la Atlántida eran los famosos reyes azules, porque se vestían con unas vestiduras azules hasta el suelo, está escrito por Platón, y esos gigantes
¿no? Se pueden ver en Egipto. Sus cabezas talladas en Egipto están publicadas en el libro. Todo esto que yo le estoy hablando está publicado en el libro en fotos a color, lo cual es increíble. Esos gigantes se fueron degenerando, como dice Platón, en su contacto con los humanos y se fueron volviendo cada vez más feos. Y ejemplos de esas cabezas de esos gigantes, hay una muy interesante en Facatativá, usted las puede ver hoy día, y hay una muy parecida a la que hay en Facatativá sobre la superficie, que se puede observar en la superficie, que está en fotografía en el libro de Codex, está en los grandes lagos en Michigan, en los Estados Unidos, pero en una forma gigantesca. O sea, existen y existieron las cabezas de esos gigantes. Realmente el libro de Codex es un libro muy afortunado, digo yo. Cuenta unas historias maravillosas, no solamente de la Atlántida, sino de muchas otras cosas. Por ejemplo, habla del continente Atlante. Las personas no entienden muy bien qué es la Atlántida, qué es el continente Atlante, qué es Poseidonia y cuál fue el puerto inicial de la Atlántida. La voy a explicar. Explíqueme. El continente Atlante fue un continente que se fue hundiendo parcialmente. Poco a poco se fue hundiendo, hasta que quedó la isla rectangular de 1.125.000 kilómetros cuadrados, que puede verse actualmente en el fondo del mar y está publicada en el libro de Codex, en el centro del Atlántico. Coincide la cabeza del dragón, fíjese bien que hablo de una cabeza de un dragón, coincide con las Islas Azores. Muchas de las manchas verdes que pueden verse con fotografía satelital y esas fotos están publicadas en el libro, que son las Islas Azores, conforman la cabeza de un gran dragón. Esa cabeza de ese dragón, ahí en el centro de la cabeza, había una llanura oblonga. Es muy raro encontrarse una llanura oblonga hoy día en el mundo. Yo no conozco ninguna otra distinta de la descrita por Platón. ¿Qué es una llanura oblonga? Una llanura oblonga es una llanura que no es redonda, es más larga que ancha. ¿Y por qué se llama llanura oblonga? Pues en el sentido largo, la llanura que se puede ver en el fondo del mar tiene 150 kilómetros de longitud, y en el centro de esa llanura puede verse la localización de la capital de la Atlántida. Todo eso está en fotografía satelital, y en el centro de esa ciudad inmensa, o de ese monstruo gigantesco que es esa capital, sobre la cabeza del dragón, se puede ver lo que era el domo, el hueco que dejó el domo de un templo, el domo más grande jamás construido por la humanidad, un domo que tenía 90 metros de diámetro, forrado en oro y platino. O sea, el que llega a la Atlántida hoy día se encuentra con un tesoro gigantesco. La Atlántida tuvo más oro que ninguna otra cosa en el mundo. Pero, escritor, ¿y nadie se ha sumergido? ¿No han intentado sacar ese tesoro? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no lo han hecho? Esa es una pregunta también clave. Pues mire, no es que nadie no haya querido sumergirse. Yo quise sumergirme y quise ver si encontraba un apoyo internacional, porque buscar un apoyo nacional para eso sería absurdo. Esa inversión vale más o menos, por encima, unos $5 millones, más o menos. Vale. ¿Qué tal es? Yo no tengo $5 millones y estoy muy lejos de tener ni siquiera $1,000. O sea, no, usted lo que está es en Cajicano, está muy lejos, sí. Yo estoy muy lejos de la Atlántida. Pero entonces, en una época determinada, contacté para saber cuánto valía y contacté a los que manejan un dirigible que se llama el MIR, ruso. Esa persona que maneja ese dirigible ruso, que es una mujer, y que es la encargada de coordinar los esfuerzos de ese dirigible, que es un dirigible el equivalente al americano de nombre Trieste, que también es un dirigible de gran profundidad, pues cobraba $5 millones por ir al fondo del mar. Me hubiera gustado bajar. ¿Y a qué profundidad está la Atlántida? Más o menos a unos 3.000 metros bajo la superficie, más o menos eso es bastante hondo. O sea, realmente no es... Dígame. Sí, el riesgo del Atlántico, mejor dicho,
cerca a Puerto Rico está ese paralón profundísimo, que es la fosa de las Marianas, que baja en una forma casi perpendicular al fondo del Atlántico. Eso es mucho más hondo, eso tiene 12.000 metros de profundidad, pero esto que está a 3.000, pues es muy hondo, muy, muy hondo. Y entonces, pues me hubiera gustado sí bajar en ese submarino y descubrir la Atlántida. Más aún, lo más difícil es, yo sé que la Atlántida está ahí porque se puede ver en fotografía satelital. La pregunta es, ¿qué hago una vez que llegue allá? ¿Cómo salgo? Porque salir en un aparato a los 3.000 metros de profundidad, eso no es fácil. Yo no creo que ni siquiera pues lo haya ensayado ningún ser humano salirse en un aparato a 3.000 metros de profundidad, tal vez un robot experimental, pero un aparato tripulado a 3.000 metros de profundidad, pues es muy difícil. Entonces, pues sí, Pues, ahí está. no, pero recuerde usted que ha habido gestas quienes llegaron al fondo del mar, que está más o menos a 11.000 Sí. metros de profundidad, pues lo Sí, consiguieron en los años 60, ¿no? Sí, el submarino Trieste, que logra bajar esa profundidad. Lo que es difícil es bajar, que una persona salga y resista la presión No, que hay. Es muy no, difícil. imposible. Se Imposible. estallan los pulmones, No, queda hecho Sí. partículas. Que ha hecho partículas, exactamente. De todas maneras, el que llegue a bajar, o el robot que llegue a bajar, así como se descubrió el Titanic, pues se va a llevar otra sorpresa. Hay un muro que está forrado en oro, que tiene 23 kilómetros de diámetro, que es el primer círculo, por decir así, que rodea la ciudad de la Atlántida. Estaba forrado en oro. Imagínese usted la riqueza de esos personajes. O sea, el que llegue al fondo del mar se va a llevar una sorpresa el que llegue al fondo del Atlántico se va a llevar una sorpresa. Pero Santiago, lo extraño es, pueda que usted, como escritor, como colombiano, no tenga $5 millones para bajar a 3.000 metros de profundidad. Pero en el mundo sí hay quien pueda tener 5 millones para sacar eso. Lo que pasa es que imagínese usted un escritor de un país latinoamericano como yo, que logró hacer un libro con Víctor Hugo Cangrejo Aljure, un libro de casi 400 páginas, 390 páginas o algo así. Es todo, yo doy gracias a Dios de haber podido hacer el libro, pero de ahí a que nos tomen en serio, a que una gran entidad internacional nos tome en serio, pues no nos toman en serio. Creen que todo eso es burla. Y entonces, no todos hablan inclusive español. La mayoría de esa gente habla en inglés y yo el libro lo tengo publicado en español. Yo hablo inglés, pero el libro lo publiqué en español. Fue un trabajo que duré 10 años haciéndolo. No es fácil hacer un libro de esos. Entonces, sí he recibido escritos de personas norteamericanos que han visto el libro y dicen, este es un libro muy importante, este es el libro más importante que he leído. No tengo la menor duda que es un libro importante, pero es un libro colombiano y es un libro a una escala muy reducida, diría yo. Y pues yo he sido invitado a México a dar conferencias debido al libro y he sido invitado a la Argentina y las he dado. Y a la gente le ha encantado el libro y todo el mundo comenta que es un libro muy afortunado y que sí, que ahí está la Atlántida, nadie lo duda. Cuando ven las fotos en color, nadie lo duda. Pero de ahí a conseguirme $5 millones es muy difícil. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Hubo una misión de unos personajes europeos que llegaron y descubrieron una supuesta Atlántida que resultó ser falsa como todas las demás noticias que nos dan, que fue la isla de Espartel. Espartel quiere decir frente a las costas de España se descubrieron una isla sumergida entre España y África, una isla sumergida que fue la famosa isla de Espartel, pero esa isla no es la Atlántida. Sí hay un modelo de colonización atlante. No hay que confundir los modelos de colonización atlante con la Atlántida. Hay un modelo de colonización atlante en Bolivia, hay otro en el Polo Norte, hay otro cerca de la isla de Santorini. O sea, hay muchos modelos de colonización atlante, así como hay modelos, pues como los kibbutz, haga de cuenta usted. Pero la Atlántida, mencionada por Platón, no hay sino una, con unas características muy únicas que están en el fondo del mar, esas características, y pues se pueden ver. Claro. Por eso el libro lo dice en colores, para que la gente
no dude, y porque un documento de ese valor histórico en color, pues es una cosa única, y eso no pasará de moda jamás, y puede que dentro de 100 años o 200, si es que sobrevive ese libro o esas impresiones para esa época, pues sí, digan, sí señor, este señor tenía razón, esa es la Atlántida escrita por Platón. Pero de aquí a allá yo me voy muy bien servido de que me hubieran publicado el libro y de haberle podido contar a muchísimas personas lo que le estoy contando a usted. Qué bueno, qué bueno. Nos sentimos muy satisfechos. Pues un escritor colombiano de nombre Santiago Martínez Concha, bisnieto de 2 presidentes de Colombia en distintas épocas, por supuesto, investiga si la Atlántida de Platón existe. Y él está convencido de que sí, y está hundida a 3.000 metros de profundidad en el Atlántico. Santiago, pues un abrazo, enhorabuena por esa investigación, por su libro y por dárnosla a conocer aquí en Nocturna de RCN. Muchas gracias. Nocturna de RCN.